Los juegos de horror siempre han sido objeto de misterio. En especial aquellos que han sido prohibidos o restringidos por su contenido son los que más llaman la atención debido a lo que podríamos encontrar en ellos. Muy buenas y sean todos bienvenidos a la nueva entrega del iceberg de los juegos más prohibidos de todos los tiempos. Recuerden que entre más bajemos en los niveles, los horrores que encontraremos serán cada vez más oscuros y secretos. Sin más que decir, les recomiendo ponerse cómodos y empecemos con el primer nivel del video. Nivel 1. Darkseid. En Darkseid encarnas a Mike Dawson, el protagonista que tras encontrar su nuevo hogar en una antigua mansión en la ciudad de Woodland Hills, tras sufrir un ataque de una perturbadora fuerza oscura que le inyecta un parásito en su cerebro, se ve atrapado en un mundo pesadillesco repleto de criaturas amorfas. Ciudades gigantescas de biometal llenas de pasajes secretos y caminos interminables donde la perdición y la incertidumbre constante pasan a ser el pan de cada día de Mike. El juego inicia en la calma de la nueva mansión de nuestro personaje. Tras un extraño y perturbador sueño, Mike no sabe distinguir qué fue real y pesadilla. Tras este suceso frente a Mike empiezan a abrirse distintos portales a lo largo de la mansión de Woodland. A lo largo de nuestra aventura podremos encontrar caminos que nos llevarán a distintas partes de este mundo, el cual irá mutando constantemente tanto en personajes como puntos de entrada hacia él. Llegando cada vez más lejos, iremos uniendo las piezas de rompecabezas necesarias para entender qué sucedió la noche en que todo cambió en la mansión. ¿Qué es este mundo sin fin de pesadillas y horrores? ¿Y quién es este ente todopoderoso que extrañamente nos incita a adentrarnos cada vez más en su mundo? Sanitarium. Sanitarium es un juego de aventuras y terror psicológico lanzado en 1998. La historia sigue a Max Lowten, un hombre que despierta en un asilo mental después de sufrir un accidente automovilístico. Max sufre de amnesia y no recuerda quién es ni cómo llegó al asilo. Cada ubicación presenta varios escenarios únicos y retorcidos con personajes extraños y aterradores que se cruzan en el camino de Max. A lo largo del juego, Max también experimenta flashbacks y visiones inquietantes que revelan fragmentos de su pasado y su identidad perdida. Con la ayuda de otros pacientes y aliados dentro del asilo, nuestro personaje se embarca en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de su amnesia y la naturaleza de la realidad en la que se encuentra atrapado. En su viaje, debe resolver acertijos, interactuar con los personajes y enfrentarse a sus propios miedos. Desde un pueblo embrujado hasta una ciudad desolada y una isla misteriosa, Max se encuentra con desafíos cada vez más perturbadores mientras se adentra en los secretos más oscuros de su pasado y el asilo. Pérdida, inocencia, identidad, conciencia y vacío son los temas principales de la obra maestra, Sanitarium. Postal. Postal te sumerge en un mundo decadente y despiadado, siguiendo los pasos de un hombre al borde del colapso mental llamado el Postal Dude. Al más puro sonido de armas disparándose como soundtrack, Dude podrá cometer todas las atrocidades posibles hacia los transeúntes que se crucen en su camino. La trama presenta una sátira social oscura y retorcida, que refleja la realidad distorsionada de un mundo perverso. Aclamado en su tiempo por ser uno de los juegos más crudos de su época, el autor de este juego explica en su final por qué no se puede cometer la acción que se propone para terminar la campaña, dejando claro cuál era el límite para un videojuego de sandbox. Actualmente dice estar muy espantado al ver que en el mundo real se han cometido actos de la magnitud que él jamás quiso desarrollar en su juego. Fear and Hunger. En Fear and Hunger nos adentramos en un mundo medieval en donde podremos utilizar a uno de los 4 personajes a elegir. Ya sea el vikingo, la nigromante, el caballero o el bandido. A lo largo del juego podremos ir reclutando a más personajes para hacer a nuestra cruzada cada vez más poderosa. Este juego es conocido por tener un mod para ser streameado en plataformas debido a su alto contenido gráfico, que se puede encontrar especialmente en las criaturas que se irán desvelando antes de llegar a los jefes finales. Desde fusiones entre personajes y zombies llamadas matrimonio para desbloquear nuevos caracteres, a armas que quitan la cordura a todos tus personajes, Fear and Hunger está plagado de momentos donde nos sorprenderemos por la dificultad y crueldad extrema que se antepone a nuestro progreso. En Fear and Hunger podemos perder extremidades que nos dejarán arrastrándonos en el juego o ser aniquilados por solo un personaje que al lanzar su ataque especial puede terminar con toda nuestra partida para volver al inicio. Un verdadero reto para los jugadores que gustan de la alta dificultad en el mundo del RPG.
Nivel 2. Outlast. Outlast es un juego de terror psicológico desarrollado por Red Barrels, lanzado inicialmente en 2013. La historia sigue los eventos que ocurren en el Mount Massive Asylum, un hospital psiquiátrico abandonado y aislado en las montañas de Colorado, Estados Unidos. El protagonista del juego es Miles Absher, un periodista independiente que recibe una misteriosa carta que revela terribles prácticas ilegales que tienen lugar en el asilo. Intrigado por la información, Miles decide investigar por su cuenta, equipado únicamente con una cámara de vídeo para documentar los hechos. Al llegar al asilo durante la noche, Miles descubre que el lugar está plagado de caos y violencia. Los pacientes, conocidos como Variants, han tomado el control y ahora merodean por los oscuros pasillos, persiguiendo y atacando a cualquier intruso. Además, una misteriosa entidad conocida como el Balrider parece estar relacionada con los horrores que ocurren en el asilo. A medida que Miles explora el asilo, se encuentra con varios documentos y archivos que revelan los terribles experimentos llevados a cabo por la corporación Murkoff, la entidad responsable de administrar el Mount Massive Asylum. Estos experimentos incluyen torturas, lavado de cerebro y la búsqueda de métodos para controlar la mente humana. A medida que avanza la historia, Miles se encuentra con otros sobrevivientes que intentan escapar del asilo, pero muchos de ellos terminan siendo víctimas de los Variants. El juego se desarrolla en un ambiente de constante tensión, donde la supervivencia de Miles depende de su habilidad para esconderse, correr y evitar a los enemigos. A medida que Miles se acerca a descubrir la verdad detrás de los horrores del asilo, se enfrenta a situaciones cada vez más aterradoras y descubre secretos aún más oscuros. La historia explora temas como la corrupción, la locura y los límites éticos de la experimentación humana. Rule of Rose. Rule of Rose es un juego de terror psicológico que se desarrolla en la década de 1930 en Inglaterra. La historia sigue a Jennifer, una joven de 19 años, quien es llevada por circunstancias desconocidas a un misterioso orfanato llamado Rose Garden. Sin embargo, en lugar de ser un refugio seguro, Jennifer descubre que el orfanato es un lugar aterrador y plagado de secretos. Desde el momento en que Jennifer llega al orfanato, es acosada y maltratada por un grupo de niñas sádicas conocido como las aristócratas. Bajo la aparente regla de la rosa, estas niñas gobiernan el orfanato y exigen obediencia absoluta de Jennifer. Si no cumple con sus deseos, sufrirá consecuencias terribles y humillantes. A medida que la historia avanza, Jennifer pronto descubre que hay algo mucho más siniestro detrás de las actividades de las aristócratas y los adultos que parecen estar involucrados en el orfanato. Mientras Jennifer explora los distintos lugares del juego, descubre habitaciones secretas, objetos inquietantes y notas que revelan pistas sobre la historia del lugar y los terribles sucesos que han ocurrido allí. Clock Tower. En Clock Tower la historia comienza con una joven llamada Jennifer Simpson, quien es adoptada junto con otros huérfanos por un adinerado y misterioso hombre llamado Simon Burroughs. Los niños son llevados a la mansión Burroughs, una enorme y espeluznante residencia situada en una remota colina. Pronto, Jennifer y sus amigos descubren que la mansión está plagada de peligros y secretos oscuros. Un asesino enmascarado con tijeras gigantes, conocido como Scissorman, comienza a cazarlos uno por uno. Los jugadores asumen el control de Jennifer y deben guiarla a través de la mansión, evitando al asesino y resolviendo acertijos para descubrir la verdad detrás de los horribles eventos que ocurren en la mansión Burroughs. El juego se basa en la mecánica de point and click, donde los jugadores deben explorar los diferentes escenarios de la mansión y tomar decisiones rápidas para escapar del asesino. La tensión y el horror aumentan a medida que Scissorman acecha a Jennifer en cada esquina, y los jugadores deben usar su ingenio para sobrevivir. Mother Russia Blitz. Mother Russia Blitz es un videojuego de acción y peleas desarrollado por Le Cartel Studio y lanzado en 2016. La historia del juego se desarrolla en la Unión Soviética en la década de 1980, en un contexto de caos, corrupción y adicciones desenfrenadas. El jugador asume el papel de un grupo de 4 luchadores callejeros que han sido víctimas de un experimento fallido por parte del gobierno. Estos personajes, llamados Ivan, Natasha, Boris y Mikhail, son un grupo de personas que han sido sometidos a una serie de sustancias experimentales conocidas como necro. Estas drogas les otorgan habilidades sobrehumanas pero también los mantienen adictos a ellas.
La trama principal comienza cuando los protagonistas son secuestrados y encarcelados por una banda criminal conocida como los Guerreros de la Muerte. Después de escapar de su cautiverio, los luchadores se embarcan en un viaje violento y sangriento a través de las calles de Moscú, luchando contra enemigos variados, desde matones callejeros hasta miembros del gobierno corrupto. A medida que avanzan en su lucha por la libertad, descubren que la ciudad está siendo devastada por una droga aún más poderosa y adictiva llamada Necro, que ha sido distribuida en gran escala por una misteriosa organización conocida como la Horda. Determinados a liberar a la ciudad de esta plaga, los luchadores se enfrentan a numerosos obstáculos y enemigos, descubriendo más secretos y revelaciones a medida que avanzan. Nivel 3. Condemned. En Condemned, asumes el papel de Ethan Thomas, un experimentado detective de la Unidad de Crímenes en Serie del Departamento de Policía de Metro City. La trama se desarrolla en una metrópoli sumida en el caos y el crimen, donde una ola de asesinatos brutales y perturbadores ha dejado a la ciudad sumida en el miedo y la desesperación. Ethan Thomas, conocido por su habilidad para resolver casos complicados, se convierte en el objetivo principal de un asesino en serie conocido como el asesino de marionetas. El juego comienza con el descubrimiento de un cadáver mutilado, que lleva a Ethan a una espeluznante carrera contrarreloj para detener al asesino y descubrir la verdad detrás de estos macabros crímenes. A medida que avanzas en la historia, te enfrentarás a una serie de desafiantes casos y situaciones. Te adentrarás en lugares sombríos y abandonados, desde viejos edificios industriales hasta hospitales psiquiátricos en ruinas, mientras sigues las pistas y recolectas pruebas cruciales para resolver los crímenes. A medida que la investigación se intensifica, Ethan descubre una oscura conspiración que se extiende más allá de los asesinatos en serie. Se ve involucrado en una red de corrupción policial, fuerzas malignas y secretos siniestros que amenazan con destruir la ciudad. Sad Satan. Sad Satan es un infame videojuego de terror y misterio que ganó notoriedad en Internet en 2015. La historia que rodea a Sad Satan es turbia y rodeada de especulaciones, lo que ha llevado a un aura de misterio y controversia en torno a él. Se cree que Sad Satan fue creado por un desarrollador desconocido y distribuido en la Dark Web, una parte de Internet inaccesible para la mayoría de los usuarios convencionales. El juego originalmente se compartía a través de enlaces ocultos en foros y sitios web de la Dark Web. La historia de Sad Satan comienza cuando los jugadores descubrieron este enlace y descargaron el juego. Al iniciarlo, se encuentran en un oscuro y perturbador laberinto virtual. El juego está compuesto por imágenes y sonidos distorsionados, grotescos y perturbadores, con elementos de violencia y contenido explícito. Lo que hizo que Sad Satan fuera aún más perturbador fue el descubrimiento de que el juego contenía imágenes explícitas de violencia aparentemente real, lo que llevó a especulaciones de que podría estar relacionado con actividades ilegales y siniestras. También se encontraron mensajes crípticos y referencias a eventos históricos oscuros y teorías de conspiración. Fantasmagoria. Phantasmagoria es un juego de aventuras de terror desarrollado por Sierra Online y lanzado en 1995. La historia sigue a Adrienne Delany, una escritora que se muda con su esposo Don Gordon a una mansión gótica llamada Derceto. Lo que parecía ser un nuevo comienzo para la pareja pronto se convierte en una pesadilla de horror y secretos oscuros. La historia comienza con Adrienne explorando la mansión y descubriendo habitaciones y pasadizos ocultos. A medida que investiga, encuentra artefactos extraños y objetos que revelan pistas sobre el pasado siniestro de la mansión y sus antiguos residentes. A través de una serie de visiones y pesadillas, Adrienne comienza a experimentar encuentros sobrenaturales y a ser atormentada por fuerzas malignas que habitan en la casa. A medida que la historia se desarrolla, se revelan secretos inquietantes sobre los antiguos propietarios de Derceto. Se descubre que el anterior dueño, un mago llamado Zoltán Karnovash, realizó rituales oscuros y sacrificios humanos en la mansión. Estos rituales abrieron una puerta hacia otro mundo y liberaron una presencia malévola conocida como el Ser. El Ser busca posesionarse de Adrienne y utilizarla como su huésped para regresar al mundo físico. Adrienne se da cuenta de que debe descubrir la verdad detrás de los eventos pasados de la mansión y encontrar una manera de detener a el Ser antes de que sea demasiado tarde. A lo largo del juego, Adrienne se encuentra con diversos personajes, incluido su esposo Don, que comienza a mostrar un comportamiento cada vez más violento y errático.
A medida que la tensión aumenta, Adrien debe resolver acertijos y encontrar objetos clave para desentrañar la historia de Derceto y descubrir cómo derrotar a El Ser. Harvester. Harvester es un juego de aventuras y terror psicológico desarrollado por DigiFX Interactive y lanzado en 1996. La historia del juego sigue a Steve Mason, un joven amnésico que se despierta en la tranquila ciudad de Harvest. Pronto se da cuenta de que Harvest es un lugar extraño y perturbador, lleno de secretos oscuros y comportamiento violento. Steve comienza a explorar Harvest y descubre que los habitantes del pueblo se comportan de manera extraña y parecen atrapados en un ciclo de violencia y brutalidad. A medida que profundiza en la historia de Harvest, Steve se enfrenta a eventos cada vez más perturbadores y se da cuenta de que la verdadera naturaleza del pueblo es mucho más siniestra de lo que podría haber imaginado. El jugador toma el control de Steve mientras interactúa con los residentes de Harvest, resuelve acertijos y participa en una serie de eventos macabros y perturbadores. El juego presenta escenas gráficas y violentas, así como temas adultos y tabúes. A medida que Steve desentraña el misterio de Harvest, descubre una organización secreta llamada The Lodge, que controla la ciudad y manipula a sus habitantes para satisfacer sus siniestros deseos. Steve se enfrenta a personajes extraños y aterradores, como un dentista sádico, un reverendo fanático y una madre controladora, mientras lucha por descubrir la verdad detrás de su propia identidad y el propósito de Harvest. Con cada nuevo descubrimiento, Steve se enfrenta a decisiones morales difíciles que afectan el curso de la historia y determinan su destino. A medida que se acerca al clímax del juego, se revelan los secretos más oscuros de Harvest y Steve se enfrenta a la elección final que podría determinar su propia vida y el destino de todo el pueblo. Nivel 4. Alison Raud. Alison Raud es un juego de terror psicológico y supervivencia en primera persona desarrollado por Lilith Ltd. En el juego, los jugadores asumen el papel de Lily, una joven que se despierta en una casa desconocida y aparentemente abandonada. La protagonista no recuerda cómo llegó allí ni quién es ella. Con el objetivo de descubrir la verdad detrás de su situación, los jugadores deben explorar la casa mientras resuelven acertijos, recopilan pistas y desentrañan la historia macabra que envuelve el lugar. A medida que avanzan, descubren que la casa está plagada de entidades sobrenaturales y amenazas aterradoras. El juego se desarrolla en un ambiente oscuro y opresivo, con gráficos realistas y una atmósfera inquietante que aumenta la sensación de peligro y misterio. Los jugadores deben utilizar su ingenio y habilidades de observación para evitar o enfrentar a las criaturas que acechan en la casa. A lo largo de la experiencia, se revelan detalles sobre la conexión de Lily con la casa y los eventos sobrenaturales que ocurrieron allí en el pasado. El juego combina elementos de exploración, resolución de acertijos y combate, creando una experiencia inmersiva y llena de tensión. Alison Raud se destaca por su narrativa intrigante y sus giros sorprendentes, manteniendo a los jugadores en vilo mientras descubren los oscuros secretos que se ocultan en esta siniestra casa. Detention. Detention es un juego de terror y aventuras desarrollado por Red Candle Games, lanzado originalmente en 2017. La historia se desarrolla en la década de 1960, en Taiwán, durante el periodo de la ley marcial. El juego comienza con la presentación del protagonista, Wei Chen, un estudiante de secundaria que se encuentra atrapado en su escuela, Greenwood, después de quedarse dormido durante una sesión de estudio nocturna. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser una experiencia típica de detención se convierte rápidamente en una pesadilla surrealista. Al despertar, Wei se encuentra en un mundo oscuro y alterado, donde los fantasmas y los espíritus malévolos acechan en cada esquina. Pronto descubre que su escuela se encuentra en un plano intermedio entre la realidad y el reino espiritual debido a los acontecimientos históricos que tuvieron lugar durante la ley marcial en Taiwán. A medida que Wei explora la escuela, descubre notas y documentos que revelan la historia turbulenta del lugar. La escuela fue utilizada como base por las fuerzas militares durante la ley marcial para llevar a cabo interrogatorios y represiones brutales contra los disidentes políticos. Los fantasmas y los espíritus que acechan en la escuela son las almas atormentadas de aquellos que sufrieron y murieron durante ese tiempo oscuro. A medida que Wei se adentra más en la escuela y descubre la verdad detrás de los eventos pasados, se encuentra cara a cara con sus propios miedos y demonios internos.
La culpa, el arrepentimiento y el miedo se entrelazan en la trama mientras Wei lucha por su supervivencia y por encontrar una salida de la pesadilla en la que se encuentra atrapado. No tengo boca y debo gritar. No tengo boca y debo gritar es un videojuego de aventuras basado en el famoso cuento del mismo nombre escrito por Harlan Ellison en 1967. El juego, desarrollado por The Dreamers Guild y lanzado en 1995, nos sumerge en un oscuro y distópico futuro. La historia tiene lugar en un mundo postapocalíptico donde una inteligencia artificial conocida como AM, Allied Master Computer, ha tomado el control y exterminado a la humanidad, dejando solo a 5 personas con vida. AM, que es malévolo y omnipotente, ha mantenido a estos 5 individuos vivos durante más de un siglo, torturándolos física y psicológicamente sin descanso. Los protagonistas son 5 supervivientes: Ellen, Nindok, Ted, Gorrister y Benny. Cada uno de ellos es un reflejo de los horrores y debilidades humanas, y AM los ha adaptado a su propia imagen retorcida. AM les ha otorgado cuerpos y mentes alteradas, reflejando sus peores pesadillas y secretos oscuros. El objetivo del juego es que cada personaje supere sus propias pruebas y redima sus pecados pasados, con la esperanza de encontrar la libertad o al menos algún tipo de respiro en un mundo dominado por AM. Cada uno de ellos se enfrenta a desafíos psicológicos y morales diseñados específicamente para ellos, donde deben confrontar y lidiar con sus mayores remordimientos y traumas. A lo largo del juego, los jugadores deben tomar decisiones difíciles y resolver enigmas desafiantes mientras exploran la psique y los recuerdos distorsionados de los personajes. Las elecciones del jugador tienen un impacto significativo en la historia y el destino de los personajes, ya sea llevándolos hacia la redención o sumergiéndolos aún más en su tormento interminable. Nivel 5. Manhunt. En Manhunt se exploran los límites de la depravación humana. A medida que Cass avanza en el juego, se adentra en un submundo grotesco y depravado donde la muerte es entretenimiento y la caza se convierte en un arte. Se destaca por su violencia visceral y su enfoque en la crueldad humana. A lo largo del juego, los jugadores deben asesinar sigilosamente a sus enemigos utilizando una amplia variedad de armas improvisadas, como bolsas de plástico, alambres y hachas. Los niveles están diseñados para intensificar la tensión y la sensación de amenaza constante. Sin embargo, lo más inquietante de Manhunt no son solo los actos de violencia explícita, sino el contexto en el que se encuentra. La cacería humana se convierte en un espectáculo grotesco para el deleite del retorcido director Starkweather y su audiencia desconocida. Gracias a este juego cuestiona los límites de la moralidad y la ética al colocar al jugador en el papel de un asesino controlado por un demente. Este juego no vio la luz en múltiples países como España, Alemania y Japón debido a su contenido gráfico. Cuenta con una secuela del mismo nombre que utiliza varios tópicos parecidos a la primera entrega. Thrill Kill. Thrill Kill es un juego de lucha que fue desarrollado por Paradox Development y estaba previsto para ser lanzado en 1998 para la consola PlayStation 1. Sin embargo, el juego nunca llegó a ver la luz oficialmente debido a su contenido extremadamente violento y controvertido. Aunque nunca se comercializó, Thrill Kill logró generar una gran atención y se convirtió en un juego de culto debido a su notoriedad. La premisa de Thrill Kill era simple pero provocativa. Maruka, un antiguo demonio, reúne a los personajes más siniestros y violentos en una pelea hasta la muerte, para que quien gane, pueda volver a la vida. Los personajes eran seres desequilibrados mentalmente y cada uno tenía habilidades únicas y movimientos especiales ultraviolentos. Desde el asesino en serie hasta el sádico torturador, los personajes reflejaban los aspectos más oscuros y retorcidos de la humanidad. Además, el juego presentaba un enfoque de 4 jugadores simultáneos, lo que permitía enfrentamientos aún más caóticos y viscerales. El lanzamiento de Thrill Kill se vio envuelto en una polémica sin precedentes. La compañía matriz de Paradox Development, Electronic Arts, decidió cancelar el juego poco antes de su lanzamiento debido a la preocupación de que afectara negativamente la imagen de la industria del videojuego y pudiera generar controversias legales. Sin embargo, algunas copias del juego se filtraron en internet y circularon entre los jugadores más curiosos. Chiller. La historia de Chiller es bastante simple y directa.
El jugador asume el papel de un cazador en busca de víctimas en una mansión encantada. La mansión está llena de diferentes habitaciones y áreas, cada una de las cuales alberga una serie de objetivos para el jugador. El objetivo principal del juego es disparar a una variedad de objetivos humanos y no humanos que aparecen en la pantalla. Los objetivos incluyen zombies, monstruos, brujas y otras criaturas terroríficas. El jugador utiliza un arma que se controla con un joystick y un botón de disparo para apuntar y disparar a los objetivos. El aspecto distintivo de Chiller y lo que lo hizo famoso, además de su jugabilidad, fue su representación gráfica extremadamente sangrienta y violenta. El juego mostraba imágenes explícitas de sangre y mutilación, con detalles gráficos que eran impactantes para la época. Estas imágenes gráficas generaron mucha controversia y críticas, y el juego fue catalogado como uno de los más violentos de su tiempo. Postal 2. La historia de Postal 2 se desarrolla en una semana en la vida del chico Postal. Comienza en un lunes por la mañana cuando el Postal Dad se despierta en su casa y se da cuenta de que su esposa le ha dejado una lista de tareas que debe completar. Estas tareas incluyen cosas mundanas como depositar un cheque en el banco, comprar leche y recoger una postal del apocalipsis en la estación de correos. Sin embargo, a medida que el chico Postal intenta completar estas tareas aparentemente simples, se encuentra con una variedad de situaciones absurdas y violentas. El pueblo de Paradise está lleno de personajes excéntricos y desquiciados, desde manifestantes agresivos hasta gatos mutantes y pandilleros armados. A medida que el chico Postal interactúa con estos personajes, puede elegir entre ser pacífico y tratar de evitar la violencia, o usar una amplia variedad de armas y explosivos para abrirse paso a través de los obstáculos. A medida que avanza la semana, el chico Postal descubre una conspiración siniestra que involucra a una secta religiosa y una empresa de alimentos sospechosa. La historia se desarrolla a través de cinemáticas y encuentros con personajes clave, mientras el chico Postal se enfrenta a situaciones cada vez más absurdas y peligrosas. Paradójicamente, en la contraportada del juego, dice que este juego puede ser tan violento como tú lo seas, ya que puede ser terminado sin cometer ni un acto de violencia durante todo su transcurso. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este iceberg de los juegos más prohibidos de la historia. Si quieres apoyar al canal para que haga más contenido de este tipo, puedes suscribirte y darme tus comentarios. Gracias por venir y hasta la próxima entrega de Frecuencia Zombie, adiós y buena suerte.